Quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo número 9. Segundo de Samuel, capítulo 9, y vamos a seguir hablando sobre la vida de David. Vamos a seguir hablando sobre la vida de David, pero hoy vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a estudiar una de las historias de la vida de David más hermosas que hay. Bueno, yo creo que hay muchas que hemos estado estudiando y todavía nos falta mucho por estudiar de David, pero para mí este es un momento, es una historia, parte de la historia de la vida de David de mayor gloria. Y sobre todo porque David dice ahí en 2 de Samuel 8, en versículo atrás, en el versículo número 15, dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Entonces es un momento donde David está en su momento más glorioso, ¿no? David está en su momento más glorioso. El reino, es el rey, ha sometido a sus enemigos, porque versículos atrás vemos cómo él ha peleado con algunos pueblos que estaban ahí siempre fastidiando, ¿verdad? Como los filisteos y otros más. Y David los había sometido. David ya estaba en control, recuerda, viviendo en lo que era Jerusalén, en el monte de Sión, lo que ahora es Jerusalén, donde está el templo que es, o el antiguo templo de Salomón, ahí la mezquita de Omar. En ese monte, ahí estaba David, había establecido ya su reino, había llevado el arca. Él, ¿te acuerdas que ya había traído el arca de donde estaba, casa de Obed-edom? Y entonces ahora David está tranquilo y él hace una pregunta. Y esa pregunta que David tiene en su corazón, y lo vamos a ver en el primer versículo del capítulo 9, es: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y esa es la pregunta que David se hace. Esa es la pregunta que David hace a la gente, a sus consejeros y a la gente que tiene cerca. ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Y la verdad es que esta pregunta es un poco desconcertante, ¿verdad? Para el tiempo de David y cómo actuaban los reyes, porque era costumbre que cuando un rey subía al trono, sobre todo si no era una continuidad en la familia, ¿no? El rey que subía, lo que hacía ese rey era matar a toda la familia que había estado en el poder o en el reino, para evitar que pudieran tomar en algún momento parte de ese reinado, que estuvieran provocando, que estuvieran molestando. Y entonces el rey se encargaba de matar a toda la familia que le antecedía. Sin embargo, vemos cómo David no solamente, ya estudiamos, nunca hizo nada en contra de Saúl. Ya vimos que David nunca tomó el reino por la fuerza. David esperó en la perfecta voluntad de Dios y en el tiempo correcto, y todo se dio para que David llegara a ser rey. Es Dios quien quitó a Saúl, es Dios quien quitó a todos sus enemigos. Por ahí de repente había también un familiar de Saúl que estudiamos, que quiso tomar parte del reinado y que David se hizo a un lado y finalmente murió, lo mataron, ¿verdad? Porque no era él el legítimo que podía continuar en el reinado de Israel. Entonces, cuando finalmente David llega al trono, él llega porque Dios le ha puesto, ¿no? Y él llega porque es Dios quien le ha colocado ahí. Y que esto es una enseñanza muy importante para nosotros, porque nosotros debemos de entender que cuando Dios nos da algo es porque Él nos ha colocado ahí. Qué difícil es cuando alguien se autonombra, cuando alguien se pone, cuando alguien lo hace a fuerza, ¿no? Y se autonombra en una posición que no le toca, en una posición que nadie se la ha reconocido ni nadie se la ha dado. Entonces David es ya el rey, y la pregunta es: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonathan? Y entonces dice en el versículo 2 que había un siervo de la casa de Saúl. Fíjate qué interesante, un siervo de la casa de Saúl.
que estaba ahí, y se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces vemos cómo David está investigando, está indagando, y es el rey, ¿no? Entonces, cuando un rey hace una pregunta, espera respuestas, ¿no? Ahora, la realidad es que lo interesante es que la respuesta es sí, hay alguien que está vivo, ¿no? Y qué interesante porque algunos tal vez sabían que vivía un hijo de Jonatán, pero David no lo sabía, ¿no? Yo imagino que tal vez eso se sabía entre algunos, pero David no lo sabía. Entonces, el corazón de David es porque él quiere cumplir una promesa que le hizo a Jonatán. Ahora, la promesa que le hace a Jonatán, ya habían pasado más o menos en la historia 35 años. Porque es desde que David está chavito, ¿te acuerdas? Desde que David mata a Goliat, cuando Saúl lo empieza a perseguir, y entonces se hace amigo de Jonatán, y Jonatán mismo le va a ayudar para que huya, porque Saúl lo quiere matar, y David pasa años en el desierto, años escondiéndose, años escapando de Saúl, hasta que Saúl muere. Entonces, el tiempo que ha pasado son como 35 años. Esto me habla del corazón de David nuevamente. O sea, David es un hombre de palabra. David es un hombre que hace una promesa. A lo mejor se la había olvidado, ¿no? A lo mejor muchas cosas habían pasado, pero de repente le cae la idea, y yo creo que fue Dios, porque como lo vamos a ver más adelante, Dios quien inspiró en ese pensamiento, y de repente él dice: ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, en el versículo 14 y en el versículo 15, primero de Samuel, si nos regresamos un poco, y todo esto ya lo hemos estudiado, vemos cómo Jonatán es quien le hace hacer un pacto a David, y le dice, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras yo viva, pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Y ese es el pacto, esa es la promesa que Jonatán le hace le pide a David, ¿verdad? Para que él se comprometa. Le dice: si yo muero y tú serás el rey, te pido que tengas misericordia conmigo, pero si yo muero, si yo vivo, ten misericordia conmigo, pero si yo muero y alguien de mi familia queda, yo te pido que tú extiendas con ellos tu misericordia. Y 35 años después, más o menos 30 años, David se acuerda de esta promesa, y David pregunta: ¿habrá alguien? Y resulta que sale por ahí este siervo que encontramos aquí, que se llamaba Siba, y le dice: sí, David, hay un hijo de Jonatán. O sea, no es cualquiera, es un hijo de Jonatán que está vivo, que se llama Mefiboset. Y Mefiboset, fíjate qué interesante, es un joven ya, porque ya han pasado más o menos como desde que él nace a este momento, más o menos como 20 años, ¿no? 35 yo te dije, porque fueron como 15 años atrás que David estuvo siendo perseguido por Saúl y todo el tema de Goliat y todo esto. Entonces ya era un joven, y entonces regresamos a segundo de Samuel, ¿verdad? Vamos a ver que este joven Mefiboset está vivo. Ahora, el nombre Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Eso significa Mefiboset.
Y quiero que vengas conmigo a otra escritura, segundo de Samuel, capítulo 4, versículo 4, porque aquí en estos versículos brevemente el escritor nos habla de la vida de este niño, de este joven, ¿verdad? Cuando era niño. Segundo de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces vamos armando un poco el rompecabezas. Ahora en Primero de Crónicas, capítulo 8, en el versículo número 34, se menciona el nombre del hijo de Jonatán como Merib-Baal. Vamos a ver Primero de Crónicas, vamos a ver esa escritura. Primero de Crónicas 8:34 dice de la siguiente manera. No lo tengo en las notas, pero bueno, tengo aquí mi Biblia. Y entonces dice, hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía, porque tuvo un hijo Mefiboset. Entonces, en algún momento se cambió el nombre de Merib-Baal a Mefiboset. Merib-Baal significaba el que contiende o lucha contra Baal. Que nació, también hay otra manera de decirlo, que nació para ser un luchador, para ser un guerrero. Y quiero que nos posicionemos por un momento en quién era este niño, que era el hijo de Jonatán, que era el nieto de Saúl. Por lo tanto, era el heredero al trono. Y no solamente era eso, sino que era un príncipe, y que el mismo nombre que inicialmente tenía, que era Merib-Baal, habla de que él era un luchador, o nació para ser un luchador, un guerrero. Y recuerda que en la antigüedad el nombre siempre se ponía a las personas y marcaba su identidad, su destino, su propósito, ¿no? Y eso lo encontramos en toda la Biblia. Entonces, este joven o este niño, ¿verdad? O siendo un pequeñito, cuando nace hijo de Jonatán, le ponen este nombre. Él iba a ser un luchador, él iba a ser un hombre, bueno, su destino era ser el príncipe y tal vez el futuro rey de Israel. Ese era el destino de este niño. Pero ¿qué sucedió? Cuando él tiene 5 años, está la batalla cuando Saúl pelea contra los filisteos, y es la palabra que Dios ha dado, y matan a Saúl, y matan a Jonatán, y matan a toda la familia real, y aún, ¿verdad? Hay una gran pérdida en donde Israel queda destruido. Y sabes, este pequeñito tiene 5 años. Y entonces, en esa situación donde está la batalla, se enteran que ha muerto Saúl, que ha muerto su abuelo, su padre, su familia, sus tíos, todos los que están ahí. Y de repente una de las nodrizas, la que lo cuidaba, lo toma a este pequeño y se echa a correr huyendo, ¿verdad? Porque obviamente los filisteos, si llegan, lo van a matar, porque esa era la costumbre. Como te decía, también los ejércitos enemigos mataban a toda la familia real. Entonces llevan a este niño de 5 años, y esta nodriza trata de protegerlo, y se echa a correr y se le cae. Y algo pasó que se quedó inválido. La caída fue tan fuerte de este niño que se quedó paralítico. Yo creo que en ese tiempo a lo mejor ni cuenta se dio, simplemente lo recogió, y llorando el niño y la afligida toda, siguió corriendo, y cuando ya llegó a un lugar seguro, se da cuenta que el niño no puede caminar. No sabemos, no nos dice nada la Biblia, pero sabes, en un momento este pequeñito no solamente queda huérfano, sino pierde todos sus privilegios, todas sus comodidades, queda paralítico, se encuentra solo. Y en algún momento también el nombre que tenía se le cambia a Mefiboset, que significa el que esparce vergüenza.
entonces su destino va a ser totalmente diferente. Vemos nosotros que no solamente huye, sino llega a una región que se llama Lodebar. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Donde le dice Siba a David, vive en Lodebar. Es cuidado por un hombre que se llama Maquir, hijo de Amiel. Y Lodebar significa tierra árida y hostil. Se dice que era una tierra así, literal, árida y hostil, donde no crecía fruto de la tierra. Era un lugar inhóspito, totalmente lejos, ¿verdad? Ya de lo que era Israel. Estaba hasta lo último de Israel. Y se dice que ahí vivía gente refugiada, gente perseguida, gente abusada, gente maltratada. Y entonces ahí vivió y ahí empezó a crecer Mefiboset. Mefiboset cambia no solamente su nombre, sino también cambia sus sueños, ¿verdad? Tal vez ahora ya es un niño que empieza a crecer y tal vez conoció la historia, que él era hijo de Jonathan, que tal vez él era hijo o nieto de Saúl, pero él sabía que no podía pelear, no podía reclamar nada. Y entonces él va creciendo, ¿verdad? Con una condición totalmente difícil, no solamente en el corazón, una herida en el corazón o heridas en el corazón, sino también el lastre de este problema que le hacía, ¿verdad?, tener una deficiencia física. Sin sueños, Mefiboset es esta clase de persona. Y sabes, Mefiboset simplemente está en un lugar lejano que se llamaba Lodebar, oculto ahí. Y cuando él no tiene ningún sueño, cuando yo creo que él ya se había acomodado en una vida, tiene tal vez como 20 años, es un joven que pudiendo haber sido un príncipe y que tenía un gran futuro, ahora es un joven con frustraciones. Es un joven que tal vez todos sus sueños se murieron. Todo lo que él imaginó en algún momento, que claro, era un niño, pero pudo haber imaginado, simplemente ya no podía ser. Y Mefiboset, hermano, esta historia no solamente es una historia de redención, no solamente es una historia del gran amor y el corazón de David hacia este joven que va a ayudarlo, sino Mefiboset representa la vida de cada uno de nosotros. Todos nosotros nos podemos identificar con Mefiboset. Porque Mefiboset, como te decía, representa a un hombre que de un día para otro lo perdió todo. Sus sueños, sus ilusiones, sus planes. Porque a lo mejor se quebró sus piernas, ¿verdad? Pero tal vez en el camino todo lo perdió. Y sabes, Dios a ti y a mí nos ha dado la vida. ¿Cuántos lo creen? Es Dios quien nos ha dado la vida. Y la Biblia dice que Dios nos ha creado con un gran propósito. Dios no te creó para ver qué va a pasar en tu vida. Dios no nos creó para ver qué sucede. De hecho, la Escritura nos enseña que desde el momento en que Dios nos creó, también Dios creó en nosotros, ¿verdad?, un gran propósito. Pero en el camino, así como Mefiboset, hay circunstancias en la vida que de alguna manera vamos siendo quebrados, con heridas, con abusos. Tal vez esos sueños que cuando éramos niños teníamos, los vas perdiendo. Vas perdiendo muchas cosas que tú creías que podías lograr y cuando menos te das cuenta, eres alguien que se está ocultando, que tiene complejos, que tiene vergüenza, que estás en frustración. Mefiboset representa, ¿verdad?, esa persona que a lo mejor detrás de una careta o de un mal genio, de temores, de depresión, vive en la vida. Mefiboset nos representa a ti y a mí. Mefiboset es alguien que no tenía ya ningún futuro, que era un olvidado, que era alguien que a lo mejor en su momento fue el nieto del rey, pero ahora Mefiboset, aún su nombre representa eso, una vergüenza.
Su nombre representa a alguien que no tiene un propósito. Y él lo ha perdido todo. Y se ha escondido en una tierra, Lodebar. Y esta tierra es tan lejana que nadie se acuerda de él. Y sabes, tú y yo tenemos que entender que así nos encontrábamos antes de conocer a Dios. La Biblia dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. Y si algo Satanás quiere hacer, y siempre ha intentado, es destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Quebrar, a lo mejor no tus piernas físicas, a lo mejor no en una incapacidad física, pero en una incapacidad tal vez del corazón, en una incapacidad tal vez de la mente. Y aún vamos a ver que Mefiboset no solamente tenía incapacidad física, sino en su corazón y en su mente y en su identidad misma, él estaba limitado. Porque Satanás, si logra limitarte y si logra hacerte creer que tú no tienes gran propósito, y a lo mejor dices, bueno, aquel sí porque nació con estrella, o aquella sí porque bueno, pues a lo mejor es más bonita o tiene más capacidad. Yo te quiero decir que Dios tiene un gran propósito para cada uno de nosotros. Y sabes que Mefiboset está ahí, y yo imagino que de repente, porque fue así, de repente llega soldados, porque no creo que haya enviado David a cualquier persona. Yo creo que envió gente del ejército, y llegaron a Lodebar y preguntaron quién es Mefiboset. Y entonces preguntan quién es Mefiboset, y Mefiboset te hablan. Y cuando Mefiboset llega y ve, me imagino, un ejército, le dicen: Mefiboset, el rey David te quiere ver. Toma tus cosas y acompáñanos. ¿Qué habrá pensado Mefiboset? ¿Qué habrá sentido Mefiboset? Yo creo que él dijo: me van a matar. Él no tenía una idea de lo que estaba sucediendo. Y cuando llega Mefiboset delante de David, en el versículo número 6, ahí en 2 de Samuel, dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, porque era el rey. Y dijo David a Mefiboset, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo creo que esa era David lo veía, transpiraba Mefiboset miedo, porque él no sabe lo que le va a pasar. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Wow. Y ve el corazón de David, y ve la generosidad de David, el amor de David hacia este hijo de Jonatán. Jonatán ya murió hace muchos años. Toda la familia de Saúl ya murió. El único que queda es Mefiboset. Pero David es un hombre que tiene un corazón conforme al de Dios. Tiene palabra. Y entonces le dice a Mefiboset todo esto: te voy a devolver todo lo que era de tu padre, todo lo que era de tu abuelo, todas las tierras. Te voy a dar todo. Y no solamente eso, tú comerás siempre en mi mesa. Eso es impresionante. Porque el comer en la mesa del rey representaba la mayor comunión o la mayor cercanía que tú podías tener con David en este caso. Los que se sentaban a la mesa del rey eran los hijos de David. Y ahí en la mesa estaba Salomón, y ahí en la mesa estaba Absalón, o sea, los grandes hijos de David, ¿verdad? Y los hijos de David se sentaban porque eran hijos, porque eran herederos. Pero no solamente le está dando tierras a Mefiboset, sino le está regresando y le está dando un lugar en la mesa. Y entonces Mefiboset, como te decía, tiene no solamente un problema físico de que está lisiado, sino también en su mentalidad, su identidad se ha perdido. Es decir, le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esta expresión, y quiero cambiar la palabra,
Porque esta palabra un perro muerto para nosotros, así como que un perro ya no representa lo peor, ¿no? A los perros hoy los tratan mejor que a los humanos, ¿no? Tienen mejor trato, los cuidan y bueno, es un rollo que no me quiero meter a pisar ahí, pero no está bien. Pero cambiemos de expresión y le dice Mefiboset, para que mires a una rata muerta, que no tiene un valor, que nadie la quiere. En ese tiempo así eran los perros. Un perro muerto, esa era la identidad ahora de Mefiboset. Alguien rechazado, alguien ignorado, alguien menospreciado, ha perdido toda su identidad. Y eso es lo que el pecado hace con nosotros. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Cuando venimos a Cristo, tenemos que entender que Él quiere sanar esas heridas. Porque todos de alguna manera somos identificados con Mefiboset. Porque hemos sido heridos, porque hemos sido lastimados, porque en el camino hemos sido quebrados. Entonces, vemos nosotros como David representa a Jesucristo. Es el rey, y por eso tanto David, ¿verdad? Del trono de David vendría el Mesías. Y David representa a Jesús, haciendo misericordia, el rey de reyes, ¿verdad? Jesucristo sobre nosotros. Y entonces David diciéndole a Mefiboset, te voy a devolver tus tierras, te voy a devolver todo lo que era de tus padres, pero también te voy a sentar a la mesa conmigo y todos los días tú vas a comer en mi mesa. Y eso habla de una comunión. Y el apóstol Pablo nos dice que tú y yo, antes de conocer a Cristo, vivíamos sin esperanza y sin Dios. Y esa era nuestra condición. Y vivir lejos de Dios es vivir sin propósito, sin esperanza. Pero en Cristo, cuando tú vienes a Cristo, entonces tú ahora tienes que entender el propósito que Dios tiene en tu vida. Y sabes, aunque llegamos a Cristo lisiados, heridos, acomplejados, con muchos problemas, Él nos acepta. ¿Cuántos dicen amén? Él nos dice, hijo, no importa, yo te voy a sanar. Pero no solamente eso, sino que Él dice, yo quiero que todos los días comas en mi mesa. Yo quiero que todos los días te sientes a mi mesa. O sea, yo quiero entrar a tu vida, yo quiero tener comunión contigo. En la Biblia, comer o cenar habla de comunión, de amistad, de relación, de cercanía. Habla de que tú puedes acercarte a Él. Y Jesús nos dice, yo me acerco a ti. ¿Sabes? Es Él el que se acerca a nosotros. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es que nosotros lo hayamos amado, no es que tú lo hayas buscado, sino que un día Jesús preguntó por ti. Un día Jesús dijo, ¿dónde estará Ernesto? ¿Dónde estará Juan? Y Él te ha llamado y Él te dice, yo quiero tener comunión contigo. Pero no solamente eso, yo quiero restituir todo lo que el diablo te robó. Yo quiero restituir todo lo que el diablo intentó sacar de tu vida. Él quiere restituírtelo. Él quiere darte identidad, que recuerdes que eres hijo y que eres hija. Él quiere bendecirte. Él quiere que tú puedas entender que sí, llegamos a Él con muchas heridas, con muchos complejos. Llegamos a Él con problemas del corazón y rollos que traemos. Pero Jesús quiere sanarnos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús quiere sanarnos. Jesús quiere limpiarnos. Jesús quiere que tú camines como un hijo, como una hija de Dios. Y sabes, termino con esta escritura, el tiempo pasó. Segundo de Samuel 9:13 dice el último versículo de esta historia: y moraba Mefiboset en Jerusalén.
Wow, en el lugar donde moraba David, ¿verdad? Donde estaba la presencia de Dios. Ya no en Lodebar, ya no en un lugar donde se tenía que ocultar, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Sí. Algunos han dicho que cuando Mefiboset se sentaba a la mesa con todos los hermanos, los hijos de David, él se sentaba y sus piernas, que tal vez no las podía mover o estaba lisiado, el mantel le cubría, y entonces él no se veía ese problema que él tenía, porque ante todos era como todos los demás. Esa herida que él tuvo, ese golpe que él sufrió y ese problema que le causó, y muchas veces así venimos a Cristo, y muchas veces hay heridas que están ahí, pero ¿sabes qué? Son heridas que él ha sanado y que solo quedan las cicatrices, y solamente puedes recordar los malos momentos, las situaciones que a lo mejor tú caminaste. Tú no te puedes quedar atorado, tú no puedes o no debes decir: es que un día yo viví así. Sí, a lo mejor hubo dolor, hubo abuso, hubo sufrimiento, a lo mejor hubo muchas situaciones en tu vida, pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces quedan cicatrices. Sí, la cicatriz te ayuda a recordar lo que ha hecho Jesucristo en tu vida. Y sabes, hoy quiero terminar haciendo algo especial, porque tú tienes los elementos en tu mano, la cena del Señor, y coincidió con el día de hoy este estudio, y vamos a hacer algo. Vamos a sentarnos a la mesa del Rey. Vamos a sentarnos a la mesa del Rey, porque el Rey te ha mandado llamar, porque el Rey ha dicho tu nombre, porque el Rey ha dicho: yo te voy a restituir todo, te voy a dar todo lo que has perdido. Pero Jesús dijo: cada vez que ustedes tomen este pan y esta copa la beban, ustedes van a recordar mi muerte hasta que yo regrese. Entonces, tomar la cena del Señor, ya lo hemos dicho, y si tú no tienes los elementos, puedes levantar tu mano, y yo te invito a que participes de la mesa. Eso es tomar la cena del Señor, participar de la mesa del Señor, tener comunión con Él y sentarnos a la mesa y decirle: Jesús, gracias porque tú me has hecho hijo, porque te sientas a la mesa. Ahora estamos sentados a la mesa del Rey, y Jesús prometió que un día Él regresaría, y con Él, ¿verdad? Yo no sé cómo será ese día, no lo imagino, porque habrá millones de millones, pero nos sentaremos con Él a la mesa. Sentado a la mesa, imagínate, al lado de David, al lado de Pablo, al lado de Moisés, al lado de los hombres que quieres conocer, de Josué, de Pedro, al lado de tantos que para nosotros han dejado un legado, un ejemplo. Y ahí estarás tú y yo, porque somos hijos, porque Dios nos ha hecho hijos. Entonces esta historia es una historia de redención, es una historia que nos habla del amor de Dios. Cierra tus ojos, y si ya no hay nadie que necesite el pan y el jugo de uva, vamos a orar y vamos a darle gracias a Jesús. Y vamos a decirle: Jesús, gracias, porque yo era Mefiboset. Sí, Señor, yo lo era. Yo me identifico con este personaje. Yo era Mefiboset, con mis heridas, con mis complejos, con mis rollos, donde tal vez en algún tiempo me sentí sin destino, sin propósito. Los sueños se murieron. Tal vez de un día para otro las cosas cambiaron y parecía que no había nada, todo estaba oscuro. Pero un día tú me llamaste, un día tú me llamaste por mi nombre,
y me ofreciste un plan de amor. Y eso ha sido, Señor, entender tu muerte y tu sacrificio. Y aun si aquí hay alguien que no ha dado su vida a Jesús, es el momento para que tú le digas: te abro mi corazón. Apocalipsis 2 dice: si alguno abre la puerta, yo estoy tocando la puerta de tu corazón, y abres la puerta, entraré contigo y cenaré contigo. Y eso habla de lo que Jesús quiere hacer. Y Señor, hoy te doy gracias porque me has hecho hijo, porque me puedo sentar a tu mesa, y particularmente cada vez que recordamos tu muerte a través de la cena del Señor, me estoy sentando a la mesa. Señor, estoy identificándome, Señor, que soy tu hijo. Señor, gracias, porque no lo merezco, Dios. Porque no lo merezco, porque todavía fallo, porque todavía me siento indigno, porque a lo mejor todavía, Señor, estoy luchando en áreas de mi vida. Pero Dios, gracias porque soy tu hijo. Y Dios, gracias porque tú quieres restituir todo lo que el diablo ha robado. Tú quieres sanar, tú quieres darme vida. Dijiste: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque tú eres ese Rey de reyes, Señor de señores. Así como David lo hizo con Mefiboset hasta su muerte, Señor, así tú lo harás hasta que muramos nosotros, Señor. Pero el día que muramos sabemos que estaremos en tu presencia, y si tú regresas antes, sabemos que nos sentaremos contigo a la mesa. Señor, que cada día esa sea nuestra esperanza. Santifica estos elementos, este pan y este jugo de uva, Señor, que simbolizan tu cuerpo y tu sangre derramada en la cruz. Y gracias, Señor, porque podemos participar de él. Te invito a que tomes los elementos y puedas participar de ellos y darle gracias a él, porque en ellos estamos recordando su muerte. Y como lo dice Pablo, hasta que él venga, hasta que él regrese, hasta que un día en verdad nos sentemos a la mesa, y sabremos muchos ahí, Mefibosets, sentados a la mesa, agradecidos por el amor del Padre. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia y ayúdanos a entender tu gran amor. Y yo declaro, querido hermano, hermana, que la obra de Cristo que Él ha comenzado en ti, la seguirá perfeccionando. Eres hijo, eres hija, Él te ama, camina como lo que eres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga.